Tutieu envía un saludo cariñoso a todo el público. Desde lo más profundo de su corazón, desea que todos tengan un nuevo día lleno de energía, alegría y la mejor de las suertes. Egan, alarmado, corrió a buscar a Uri y le susurró una noticia impactante. La señora Enguía, la madre de Uri, estaba a punto de firmar un contrato con la empresa del señor Tuan. Uri quedó atónito. En su mente solo surgió un pensamiento. Tenía que detenerlo a toda costa, sabiendo que su madre era alérgica al perfume. Uri roció discretamente toda la habitación, con la esperanza de que ella se enfermara y se perdiera la firma del acuerdo. Pero justo cuando parecía que todo estaba bajo control, ocurrió un giro inesperado. Lin regresó a casa y, sin querer, fue testigo de una escena extraña. Al mismo tiempo, la señora Lan apareció de repente y le entregó a Uri un viejo expediente revelando un oscuro secreto sobre la quiebra de años atrás, un secreto capaz de cambiarlo todo. ¿Acaso el plan de Uri podría volverse en su contra? ¿Y qué clase de conspiración aún más aterradora podría estar oculta en aquellas páginas? Presten mucha atención y no aparten la vista de la pantalla, porque lo que viene después sin duda los sorprenderá. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones, porque lo que está por venir será aún más emocionante. En el ambiente solemne de la reunión de la empresa, la luz amarilla caía sobre la larga mesa y todas las miradas se dirigían hacia la señora Enguía, una mujer poderosa, madre de Uri. Su voz fría y cortante como una orden resonó Lin dentro de un rato. Haz un inventario completo de todos los materiales y me lo informas. La sala entera quedó en silencio. Lin frunció el ceño. Se levantó bruscamente y respondió con voz firme. Con todo respeto, esa tarea le corresponde a la señora Trang. ¿Por qué me la asigna a mí? La tensión se hizo más pesada que nunca. Pero antes de que la señora Enguía pudiera contestar, Egan intervino de inmediato mirándola con ojos que parecían una advertencia. Trang últimamente está ocupada en la obra con demasiado trabajo. No tiene tiempo. La señora Enguía esbozó una leve sonrisa, golpeó suavemente el bolígrafo sobre la mesa y dijo con voz firme: «Entonces que lo haga Lin. Trang está ocupada, no puede hacerse cargo y es más razonable asignártelo a ti». Lin se quedó sin palabras. La frustración le subió de golpe, sus manos se apretaron bajo la mesa de manera inconsciente, pero frente al poder de la señora Enguía no pudo hacer otra cosa que agachar la cabeza. En sus ojos brilló un destello de rabia. El público podía ver claramente la injusticia acumulada en su corazón. Sin detenerse ahí, la señora Enguía anunció de pronto: «Y una noticia importante, nuestra empresa está a punto de firmar un gran contrato con Truong Phat, la compañía del señor Tuan». De inmediato el ambiente en la sala estalló en murmullos. El nombre señor Tuan era como una daga que giraba en los recuerdos llenos de sospechas y disputas del pasado. Egan, que había permanecido en silencio desde el inicio, oscureció la mirada. Bajó ligeramente la cabeza, pero en su interior, los pensamientos se agitaban con fuerza. ¡No! Uri tiene que enterarse de esto ya. Si no, todo se saldrá de control. Un plan oculto comenzaba a dibujarse. Pero Uri, el único capaz de cambiar el rumbo, aún no tenía idea de la tormenta que se avecinaba. En un pequeño puesto de bebidas junto a la carretera, la tenue luz amarilla iluminaba las sombras de los transeúntes. Uri estaba sentado solo en un rincón, tamborileando con los dedos sobre la mesa de madera, la mirada perdida en el vacío. En su mente rondaba la pregunta: ¿qué será tan importante para que Egan me haya citado hoy? Se escucharon pasos apresurados. Egan apareció con el rostro cargado de preocupación, los ojos recorriendo el lugar como si temiera estar siendo seguido. Se sentó frente a Uri y, sin siquiera probar un sorbo de agua, habló en voz baja y urgente: «Uri, hay algo que debes saber. La señora Enguía, tu madre, está a punto de firmar un contrato con la empresa del señor Tuan.
El aire en el local pareció detenerse. El ruido lejano de los coches en la calle se volvió estridente. Uri se quedó inmóvil un instante. En sus ojos apareció una mezcla de furia y duda. No respondió enseguida, permaneció en silencio unos segundos, clavando la mirada en Egan. De pronto Uri se inclinó hacia él y con voz baja pero firme le dijo lo suficiente para que solo Egan lo escuchara. «Haz exactamente lo que yo diga. No puede haber errores». La cámara enfocaría de cerca los ojos de Uri fríos, pero con un misterio imposible de descifrar. Egan sintió un escalofrío, aunque terminó asintiendo. En el rostro de Uri apareció una leve sonrisa calculadora. ¿Qué estaba planeando Uri en silencio? ¿Sería solo un intento por frenar a su madre? ¿O había una jugada aún más peligrosa preparándose en las sombras? La casa estaba sumida en una tarde sin viento. Uri entró apresuradamente en la habitación de su madre con la mirada fría recorriendo cada rincón. La señora Anguía no estaba allí. Él esbozó una leve sonrisa irónica, sacó del bolsillo una botellita de perfume y con la mano temblorosa pero decidida murmuró: «Mamá, lo siento. Esta es la única manera de detenerte». Los rociados sonaron suaves pero constantes. El aroma se expandió rápidamente impregnando cada rincón de la habitación. Uri retrocedió, sus ojos brillando con un destello calculador. Pocos minutos después se escucharon los tacones golpeando el suelo. La señora Anguía entró y al poco rato salió con gesto incómodo. En cuestión de segundos comenzaron a aparecer ronchas rojas en sus brazos, extendiéndose rápidamente por el rostro. Sobresaltada exclamó: «¿Qué es esto? De repente, me ha dado una alergia». Uri corrió hacia ella fingiendo preocupación. «Madre mía con esto, ¿cómo vas a firmar el contrato mejor? Deja que alguien más vaya en tu lugar». La señora Anguía dudó un momento, luego sacó su teléfono y llamó a Lynn. «Lynn, ¿tienes un momento? Necesito pedirte un favor». Del otro lado se escuchó una voz indiferente. «Estoy ocupada, tía, pídale a otra persona». Colgó la llamada y molesta Lynn murmuró para sí misma: «Siempre me carga todo a mí», mientras seguía tranquila bebiendo agua y jugando con el móvil. La señora Anguía miró a Uri con voz abatida. «Lynn está ocupada, no puede ayudarme, hijo». Uri inclinó levemente la cabeza. En sus ojos brilló una chispa calculadora. Habló despacio, cada palabra medida. «¿Y si le pide a Egan? Es hijo del subdirector, tiene prestigio y es de confianza. Encargárselo a él es lo más lógico». La señora Anguía reflexionó unos segundos y luego asintió. Llamó de inmediato a Egan con voz apresurada pero llena de confianza. «Egan, necesito que firmes este contrato por mí. Considéralo como si representaras a la empresa». Sin dudarlo, Egan aceptó de inmediato. El rostro de Uri se relajó y en la comisura de sus labios apareció una sonrisa de satisfacción. Su plan había resultado perfecto. Cuando Egan se disponía a marcharse, Uri lo siguió hasta la puerta. Bajó la voz lo justo para que solo él pudiera escucharlo. «Recuerda bien, haz exactamente lo que te dije». Obedecería Egan sin cuestionar. ¿Y cuál era en realidad el plan secreto que Uri estaba tejiendo en las sombras? ¿Una jugada letal o un arma de doble filo que terminaría por arrastrarlo al peligro? Atardecía. La última luz del día se filtraba por el marco carcomido de la ventana, proyectando sombras largas sobre la pared manchada. El viento silbaba entre las rendijas, haciendo crujir la madera y envolviendo la casa en un aire sobrecogedor. Uri y Tutieu entraron con una pequeña cesta de obsequios en las manos. Al verlos, la señora Lan se detuvo en seco. Su rostro, marcado por el tiempo, se endureció de golpe. No se apresuró a recibirlos. Con voz ronca y desconfiada dijo: «Siéntense». Ambos se acomodaron en las sillas de madera. El ambiente era tan denso que parecía a punto de estallar. La señora Lan clavó una mirada helada en Uri.
¿A qué vienes otra vez? Se supone que ya no formas parte de la empresa de tu madre. Uri respiró hondo, entrelazó las manos y con una mirada firme contestó: Es cierto. Ya no tengo nada que ver con la empresa de mi madre, pero he venido solo para saber si usted guarda documentos relacionados con lo que ocurrió en aquel entonces. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. La señora Lan tembló levemente, sus manos huesudas se aferraron al brazo de la silla. Sus ojos vacilaron con fuerza, atrapados entre la duda y recuerdos que no quería revivir. La habitación quedó en silencio. El tic-tac del reloj de pared se escuchaba con una claridad insoportable, aplastando cada respiración. De pronto, Tutieu rompió el silencio. Apretó la mano de su madre y con voz temblorosa pero decidida dijo: «Mamá, Uri de verdad quiere ayudarnos. Por favor, confía en él, solo esta vez». Los ojos de la señora Lan se posaron en su hija, dejando ver un destello de ternura dolorosa. Tras unos segundos de reflexión, se levantó y caminó lentamente hacia la habitación oscura del fondo. El chirrido del armario al abrirse resonó como si desgarrara el silencio. Cuando regresó, llevaba en sus manos un fajo de documentos gruesos cubiertos de polvo, tan antiguos que las hojas estaban amarillentas. Los dejó sobre la mesa con la mirada cargada de peso. Esto es lo único que quedó. En ese preciso instante, la puerta exterior se estremeció. Una silueta apareció, era Lin. Se quedó oculta tras el marco con los ojos muy abiertos, desbordados de asombro. Sus dedos temblorosos se clavaban en la madera, conteniendo la respiración para no delatar su presencia. En su mirada brillaban emociones entrelazadas, dudas, celos y una rabia contenida. ¿Qué secretos se escondían en esos documentos? Uri los usaría para salvar o para destruir, y Lin, con aquella mirada ardiente, se mantendría en silencio o encendería la chispa que desataría una nueva tormenta. Uzi không mất thời gian để giải thích, cậu nhìn thẳng vào mắt. Cậu nói chậm nhưng không được đầy quyết tâm. Anh cần em theo dõi ông Tấn và mẹ. Họ không chỉ phản đối chuyện anh và Tử Tiêu mà đang chuẩn bị một kế hoạch nguy hiểm hơn. Một kế hoạch có thể hủy hoại tất cả. Anh sợ họ sẽ làm hại đến chính mình vì con cái yêu thương nhất. Nhờ vậy đứng cõi gật đầu tiếng nói chắc nịch, anh cứ giao cho em cảm nhận được sự mạnh từ sự ủng hộ ấy. Uzi đặt tay lên vai em trai lòng nhẹ. Phần nào cơn giông bão u ám đang vây quanh. Trong lúc đó, ở một góc khuất mờ ảo của con phố, chiếc xe đen bóng lặng lẽ đậu dưới nước mưa, và bên trong bóng đội ngũ trùm kín mặt. Giọng nói kẻ vang lên đầy đe dọa như một lời cảnh báo lạnh lùng. Kế hoạch đã chuẩn bị xong, chúng ta sẽ khiến họ trả giá. Không khí không chỉ tình yêu mà còn cả mạng sống của những kẻ dám cản đường. Chiếc xe lặng rời đi để lại màn đêm lạnh lẽo và những giọt mưa không ngừng rơi, như một lời báo hiệu cho những âm mưu ngầm đang dần hé lộ.